Auxiliares de tiempo. En el tiempo presente utilizamos los auxiliares do y does. Auxiliaries present, do, does. En su forma negativa va a ser don't y doesn't. Don't, doesn't en su forma negativa. En pasado usamos los auxiliares did y didn't. Did para hacer preguntas o afirmar y didn't para negar. En futuro usaremos los auxiliares were y won't. Were y won't en futuro. Hoy hablaremos del tiempo pasado. Past simple tense, tiempo pasado simple, usando los auxiliares did y didn't. En este tiempo tenemos dos reglas a tener en cuenta. En el tiempo presente teníamos la regla de tercera persona, agregarle s al verbo, usar los auxiliares does y doesn't. Acá tenemos la regla de los verbos regulares e irregulares. La regla dice que si el verbo es regular, le debo agregar ed al verbo, como en estos casos. I needed, I wanted, she worked, we traveled. Les he agregado ed al verbo. Cuando el verbo termina en t o d, la pronunciación va a ser wanted y needed. Pero si no, la pronunciación es worked, worked, traveled, así, teniendo un sonido de D al final. Aquí algunos ejemplos. A ver, vamos a hacer nuestro cuadro en su forma afirmativa, negativa y pregunta. Empezamos con los verbos regulares. Regular verb. You wanted to play. Tú querías o quisiste jugar. You wanted to play. Tú quisiste jugar. Este wanted, los americanos también lo pronuncian wanted. You wanted to play. Como se dan cuenta, le he agregado ed al verbo porque es un verbo regular. Este ed hace que el verbo se vuelva en pasado. You wanted to play. Luego, otra forma que tenemos de afirmar, como dando el énfasis, es you did want to play. Tú sí quisiste jugar. You did want to play. Es otra forma afirmativa. Como se dan cuenta, he usado el auxiliar did. Ya no le he agregado ed al verbo. You didn't want to play. Tú no quisiste jugar. You didn't want to play. Tú no quisiste jugar. Ahora los auxiliares hacen que el verbo se vuelva en pasado. Ya no es necesario agregarle ed al verbo. You did want to play. You didn't want to play. Como tengo ahí el want to, incluso podría decir wanna. You didn't wanna play. You didn't wanna play. Did you wanna play? ¿O did you want to play? ¿Quisiste jugar? Como es pregunta, ahora el auxiliar did antes de you. Did you want to play? Las respuestas serían yes I did. Sí. No I didn't. No. Respondiendo con el auxiliar did, afirmativo, y didn't, negativo. Nuevamente, resaltamos que la ed lo vamos a agregar solo en la forma afirmativa, sin auxiliar. Verbos irregulares. Cuando los verbos son irregulares, ya no se aplica esta regla de agregarle ed al verbo. Por ejemplo, acá tenemos al más conocido be. En pasado cambia a was y were. Estos verbos por lo general cambian su forma en pasado. Be es el verbo ser o estar. Was y were serían fue o estuvieron. Been sería sido o estado. Esta tercera lista son los verbos en su forma en participio. Eso significa que por lo general van a tener la terminación de ado o ido. Así, ado o ido, como en este caso, sido o estado. Break, por ejemplo, es el verbo romper. Hold es agarrar. Held, agarró. Held, agarrado.
Drive, conducir. Drove, condució. Driven, conducido. Feel, sentir. Felt, condujo. Y felt, una vez más, conducido. En el caso de break va a cambiar un poco su significado porque no se dice romper, rompió, rompido, ¿no? Esto suena más como, bueno, se traduce más como roto. Romper, rompió, roto. Break, broke, broken, es roto. Broke. Este verbo break es el verbo romper, pero a veces también se traduce como tiempo libre, según la expresión. Hold es el verbo sostener, agarrar. A veces también se interpreta como abrazar. Sostener, sostuvo, sostenido. Drive es el verbo conducir. Drove, condujo. Driven. Recuerden la pronunciación de este verbo en participio. Driven. A veces nos enseñan a decir driving, pero no. Debe ser driven. Fear, feel, sentir. Felt, sintió. Felt, sentido. Estos son algunos verbos irregulares. Vamos a ver algunos ejemplos ahora con verbos irregulares. Irregular verb. Y vamos a hacer esta dinámica de hacerlo en afirmativo, negativo y pregunta. Irregular verb. She broke her arm. Ella rompió su brazo, dice acá. Esta expresión se debe interpretar: ella se rompió el brazo. Si ustedes dicen que se rompieron algo, alguna parte, algún hueso, I broke my leg, por ejemplo, me rompí la pierna. Se dice así, I broke my leg. En este caso, she broke her arm, ella se rompió el brazo. Como se dan cuenta, el verbo break cambia a broke en pasado. She did break her arm. Ahora, en esta afirmación, digo, ella sí se rompió el brazo. Este es un caso muy específico cuando quieren reafirmar algo que pasó. Si alguien dice, she didn't break her arm, ella no se rompió el brazo. Pero alguien dice, she did break her arm, sí se rompió el brazo. En su forma negativa, she didn't break her arm, ella no se rompió el brazo. El didn't hace que el verbo se vuelva en pasado. Lo mismo acá en pregunta, did she break her arm? ¿Ella se rompió el brazo? Yes, she did. Sí. No, she didn't. No. La respuesta, she did o she didn't. Ahí está. Como logran notar, el cambio de break a broke se da solo en la forma afirmativa, donde no usamos el auxiliar. Una vez usando los auxiliares did o didn't, el verbo no va a cambiar, vuelve a su forma principal. En el mismo caso, en los casos de los verbos regulares, agregamos ed. Pero una vez usando el auxiliar, el verbo vuelve a ser want. Aquí volvió a ser break. Ya no cambia. Recuerden este detalle. Si usamos el auxiliar did convierte al verbo en pasado. Ya no es necesario cambiarlo si es irregular o agregarle ed si es regular. Veamos otro ejemplo. She held me tight. Esta expresión significa ella me abrazó fuerte. She held me tight. Literalmente diría ella me agarró apretado. Tight es apretado. Pero bueno, esto es ella me abrazó fuerte. She held me tight. Como se dan cuenta, el verbo hold en pasado cambia a held. She held me tight. She did hold me tight. Ella sí, dice en este caso. Ella sí me abrazó fuerte. She did hold me tight. Una vez usado el auxiliar did, el verbo vuelve a su forma principal, hold. She didn't hold me tight. Ella no me abrazó fuerte. She didn't hold me tight. Did she hold me tight? Ella me abrazó fuerte.
Did she hold me tight? Yes, she did. Sí. No, she didn't. No, no lo hizo. Yes, she did. No, she didn't. Esa es la respuesta formal. En una respuesta natural se podría decir incluso she did o she didn't. Ahora, otro ejemplo con el verbo ir, con un verbo regular. You traveled on Monday. La pronunciación de este verbo, recuerden, traveled, con ed. Le agregamos ed al verbo en tiempo pasado, afirmativo. Como saben, en inglés siempre debemos unir las palabras para que suene más fluido. Entonces vamos a decir traveled on, uniendo la d con on. You traveled on Monday. Tú viajaste el lunes. You traveled on Monday. Ahora acá, you did travel on Monday. You did travel on Monday. Ya no le agrego ed al verbo, pero ese travel lo uno con on nuevamente. You did travel on Monday. You did travel on Monday. Tú sí viajaste el lunes. Travel on. You didn't travel on Monday. Tú no viajaste el lunes. You didn't travel on Monday. Tú no viajaste el lunes. Did you travel on Monday? ¿Viajaste el lunes? Did you travel on Monday? Yes, I did. Sí. No, I didn't. No. Aquí está. Hemos comparado a los verbos regulares e irregulares. Como se dan cuenta, les vuelvo a repetir, el cambio de agregar ed al verbo o cambiar al verbo si es irregular en su forma pasado se va a dar solo en la forma afirmativa, solo cuando afirmamos. Una vez usando los auxiliares did o didn't, el verbo no va a cambiar. No sería correcto decir you didn't want it o she didn't broke, por ejemplo. Debe ser you didn't want o she didn't break. El verbo no va a cambiar.